La seguridad financiera que con tanto esfuerzo has construido se diseñó para un mundo que ya no existe. Durante más de 50 años he estado en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de las tormentas más violentas que la economía moderna ha conocido. Vi el colapso del sistema de Bretton Woods en los 70, la inflación descontrolada, la burbuja tecnológica del 2000 que aniquiló fortunas de la noche a la mañana, y por supuesto, la gran crisis financiera de 2008, que llevó al sistema al borde del abismo. Y en todo este tiempo, he visto un patrón repetirse una y otra vez. El error fundamental que comete la mayoría no es técnico, es de perspectiva. Se preparan para la crisis de ayer con mapas viejos, mientras entre bastidores, una reorganización monetaria global silenciosa está cambiando las reglas del juego de una forma que no hemos visto en generaciones. La mayoría piensa que la diversificación consiste en comprar acciones de diferentes empresas y algunos bonos del gobierno. Creen que con una cartera 60-40 están protegidos. La realidad es que eso es una ilusión de seguridad, no una verdadera protección. Es un vestigio de una era de desinflación y crecimiento estable que ha terminado. Lo que separa a los inversores que sobreviven a los cambios de era, de los que quiebran, es entender que no se trata de predecir el futuro, sino de construir una cartera que sea indiferente al futuro. La economía funciona como una máquina, impulsada por ciclos de deuda a corto y largo plazo. Ahora mismo estamos al final de un ciclo de deuda a largo plazo que comenzó en 1945. Los niveles de deuda son insostenibles y los bancos centrales solo tienen una herramienta: imprimir dinero. La mayoría piensa que el mayor riesgo es una caída del mercado de valores. La realidad es que el mayor riesgo es la erosión silenciosa y permanente de tu poder adquisitivo. El dinero que tienes en el banco está perdiendo valor cada día y lo hará a un ritmo cada vez más rápido. No es una teoría, es una certeza matemática. El sistema está diseñado así. Puedes tener la ilusión de altos rendimientos a corto plazo, persiguiendo las acciones de moda, o puedes tener la robustez real a largo plazo, pero no ambos. El universo no te permite conseguir las dos cosas sin asumir un riesgo oculto y catastrófico. Mi objetivo no es asustarte, es prepararte. Porque he aprendido que cada crisis es también una enorme transferencia de riqueza, y la dirección de esa transferencia la decide quién entiende la máquina y quién no. En los próximos minutos voy a desvelarte cómo abandonar el espejismo de la diversificación tradicional. Te mostraré por qué los activos que consideras seguros, como el efectivo y los bonos, pueden ser los más peligrosos en el entorno que se avecina. Y te introduciré al único principio que sobrevive a estos cambios de era: la asignación antifrágil en activos reales. No se trata de adivinar qué pasará, se trata de equilibrio, de construir un sistema, una máquina de inversión, que no se rompa con la volatilidad, sino que incluso pueda beneficiarse de ella. Olvida lo que crees saber. Los manuales de inversión de los últimos 40 años te están guiando hacia un precipicio. Entender estos ciclos es el primer paso. Si quieres profundizar en los principios que te permiten navegar estas aguas, considera suscribirte para no perderte los próximos análisis. Para entender por qué los mapas viejos ya no sirven, primero debemos desmontar la máquina que construyeron. Me refiero a la cartera 60-40, esa combinación de un 60% en acciones y un 40% en bonos del gobierno, que durante décadas ha sido el pilar de la planificación financiera para millones de personas. La mayoría de los asesores financieros la presentan como el estándar de oro de la prudencia y la diversificación. La realidad es que es una reliquia de un paradigma económico que ha llegado a su fin. En mis 50 años de mercado, he aprendido que nada funciona para siempre. Cada estrategia tiene su temporada, su ciclo de vida, porque está optimizada para un entorno económico específico. La cartera 60-40 no es una excepción. Funcionó de manera espectacular durante los últimos 40 años por una razón muy simple. Vivimos un ciclo de deuda a largo plazo caracterizado por la caída constante de los tipos de interés y una inflación controlada. Piénsalo como un sistema de engranajes perfectamente sincronizados. Desde principios de los años 80, los bancos centrales, liderados por Paul Volcker en Estados Unidos, iniciaron una guerra contra la inflación. Los tipos de interés, que habían alcanzado casi el 20%, comenzaron un descenso secular que duró 4 décadas, hasta llegar a cero. Este descenso fue el viento de cola más poderoso que los mercados de activos han conocido. Cada vez que los tipos bajaban, el valor presente de los flujos de caja futuros de las acciones aumentaba, impulsando sus precios. Al mismo tiempo, el valor de los bonos existentes se disparaba. Era un sistema perfecto, y lo más importante, las acciones y los bonos desarrollaron una correlación negativa. Cuando la economía se debilitaba y las acciones caían, los bancos centrales bajaban los tipos de interés para estimularla, lo que hacía que los bonos subieran de precio, amortiguando la caída de la cartera. Era el equilibrio perfecto.
Podías tener crecimiento y seguridad al mismo tiempo. Pero esa máquina se ha roto. Los engranajes se han atascado. Estamos al final de ese ciclo. Los tipos de interés tocaron fondo en cero y la deuda global ha alcanzado niveles insostenibles, tanto a nivel gubernamental como privado. Los gobiernos no pueden permitirse tipos de interés mucho más altos sin que el coste del servicio de su deuda provoque una crisis fiscal. Al mismo tiempo, la inflación ha vuelto. Esto crea un dilema imposible para los bancos centrales. Si suben los tipos para combatir la inflación, corren el riesgo de provocar una recesión devastadora y quebrar a los gobiernos. Si no lo suben, la inflación se descontrola y destruye el poder adquisitivo del dinero. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es entender este punto crucial. La correlación negativa entre acciones y bonos ha desaparecido. En un entorno de estanflación, como el que vimos en los años 70 y al que nos dirigimos ahora, tanto las acciones como los bonos pueden caer al mismo tiempo. Las empresas sufren por la caída de la actividad económica y los bonos sufren por la alta inflación y la subida de tipos. La cartera 60-40, que antes era un amortiguador, se convierte en un ancla que te hunde por partida doble. La gente piensa que tener bonos del gobierno es seguro. La realidad es que, en el entorno actual, son uno de los activos más peligrosos. No se trata de un riesgo de impago, sino de un riesgo de poder adquisitivo. Un bono que te paga un 3% de interés, cuando la inflación real es del 5%, te está garantizando una pérdida de poder de compra del 2% cada año. Estás pagando al gobierno para que te empobrezca lentamente. No es una teoría, es matemática. Por eso, seguir aferrado a este modelo no es ser conservador, es ser ingenuo. Es como navegar con un sextante en la era del GPS, confiando en estrellas que ya no están en la misma posición. El primer principio para sobrevivir a este cambio de era es aceptar que el motor que impulsó los rendimientos durante los últimos 40 años se ha agripado. Necesitamos un nuevo tipo de máquina, una que no dependa de ese viento de cola que ahora se ha convertido en un viento de cara. Una vez que entendemos que la vieja máquina está rota, debemos centrarnos en el combustible que la alimentaba, el dinero. Y aquí es donde se encuentra el segundo error fundamental que comete la mayoría. La gente piensa que el dinero en efectivo, el euro o el dólar que tienen en su cuenta bancaria, es un activo libre de riesgo. La realidad es que es el activo más arriesgado de todos a largo plazo, porque su devaluación está garantizada por el propio diseño del sistema. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que lo más importante no es cuánto dinero tienes, sino cuánto poder adquisitivo conservas. El dinero es solo un medio de intercambio. Su valor no es intrínseco, depende de la confianza y, sobre todo, de su escasez. Y los gobiernos, a lo largo de toda la historia, cuando se enfrentan a niveles de deuda insostenibles, siempre recurren a la misma solución: imprimir más dinero. No es una conspiración, es la opción políticamente más fácil. Es menos doloroso a corto plazo que subir los impuestos drásticamente o recortar el gasto público de forma masiva. La economía funciona como una máquina, y esta es una de sus palancas más predecibles. Cuando la cantidad de dinero y crédito en el sistema crece mucho más rápido que la cantidad de bienes y servicios que se producen, el valor de cada unidad de dinero inevitablemente cae. Eso es la inflación. No es sobre la codicia de las empresas, es sobre la degradación de la moneda. He estudiado los grandes ciclos de deuda de los últimos 500 años, desde el Imperio Romano hasta la República de Weimar y el mundo actual. El patrón es siempre el mismo. El ciclo termina con una masiva impresión de dinero para monetizar la deuda. Lo que estamos viviendo no es nuevo. Es un eco de la historia. Por eso el concepto de activos reales se vuelve tan crucial. ¿Qué es un activo real? Es algo cuyo valor no depende de una promesa de pago en una moneda que se devalúa. Es algo tangible, con una oferta limitada que no puede ser creada de la nada por un banco central. Pensemos en el oro. Durante miles de años ha sido la forma última de dinero porque es escaso, duradero y universalmente aceptado. Su función principal no es generar un rendimiento, sino actuar como un seguro contra el caos monetario. O pensemos en ciertas materias primas, esenciales para el funcionamiento de la economía global, o en bienes inmuebles bien ubicados y sin apalancamiento excesivo, o incluso en acciones de empresas de alta calidad que tienen poder de fijación de precios, es decir, que pueden subir sus precios al ritmo de la inflación sin destruir su demanda. Estas empresas actúan como activos reales. No se trata de adivinar qué activo concreto lo hará mejor, se trata de entender el principio subyacente. Estás cambiando papel moneda, cuya oferta es infinita, por activos cuya oferta es finita. Estás huyendo de la devaluación. La mayoría de la gente se obsesiona con el rendimiento nominal. Ven que su cuenta de acciones sube un 8% y se sienten ricos. Pero si la inflación es del 10%, en realidad han perdido un 2% de su poder adquisitivo. No es sobre ganar más euros, es sobre ser capaz de comprar más cosas con esos euros en el futuro. Puedes tener la ilusión de altos rendimientos nominales a corto plazo o puedes tener la preservación real del poder adquisitivo a largo plazo. Pero en un entorno de alta inflación no puedes tener ambos.
El universo no lo permite. El cambio de mentalidad es profundo. Debes dejar de pensar como un inversor en activos financieros y empezar a pensar como un preservador de riqueza a través de distintas reservas de valor. Esto implica diversificar no solo entre diferentes acciones o bonos, sino entre diferentes monedas, diferentes países y, lo más importante, entre activos financieros y activos reales. Porque cuando el sistema monetario se resetea, como ocurre al final de cada ciclo de deuda a largo plazo, la riqueza no se destruye, simplemente se transfiere masivamente de aquellos que poseen activos de papel a aquellos que poseen activos reales. Construir una cartera para este nuevo mundo no es una cuestión de predicción, sino de equilibrio. El error más común, incluso entre los inversores sofisticados, es intentar adivinar el futuro. Creen que deben saber si habrá inflación o deflación, crecimiento o recesión. La realidad es que nadie lo sabe, y cualquiera que diga saberlo está o mintiendo o engañándose a sí mismo. Lo que separa a los inversores que prosperan a lo largo de las décadas de los que tienen un golpe de suerte y luego lo pierden todo es la humildad. Es la aceptación radical de que no sabemos lo que va a pasar, y a partir de esa aceptación construimos una cartera que sea robusta ante cualquier escenario posible. A este principio lo llamo el santo grial de la inversión, y es sorprendentemente simple. Encontrar entre 10 y 15 buenos activos, no correlacionados entre sí, y combinarlos en una cartera equilibrada. La clave está en la palabra no correlacionados. Significa que los activos se comportan de manera diferente en diferentes entornos económicos. La mayoría de la gente construye carteras donde todos sus activos prosperan en el mismo entorno, un crecimiento económico estable y una inflación baja. Eso no es diversificación, es una apuesta concentrada. Una verdadera diversificación, una cartera antifrágil, debe estar equilibrada para funcionar razonablemente bien en los 4 escenarios que puede atravesar una economía. Pensemos en ello como las 4 estaciones del año. Primero, un crecimiento económico superior al esperado. En este escenario, las acciones, los bonos corporativos y las materias primas suelen funcionar bien. Segundo, una caída del crecimiento o recesión. Aquí los bonos del tesoro de alta calidad y los bonos ligados a la inflación, TIPS o linkers, suelen ser los refugios. Tercero, una inflación superior a la esperada. Este es el entorno más tóxico para las carteras tradicionales. Aquí es donde el oro, las materias primas, los bonos ligados a la inflación y las acciones de mercados emergentes con exposición a recursos naturales brillan. Y cuarto, una caída de la inflación o deflación. En este caso, los bonos nominales y las acciones vuelven a ser los protagonistas. La cartera All Weather o para todo clima, que diseñé en Bridgewater, no es más que una implementación de este principio. No está diseñada para batir al mercado cada año. Su objetivo es mucho más ambicioso, sobrevivir y prosperar a través de cualquier entorno, generando rendimientos estables con un riesgo mucho menor. Una versión simplificada podría asignar un 30% a acciones, un 40% a bonos del tesoro a largo plazo, un 15% a bonos a medio plazo, un 7.5% a oro y un 7.5% a una cesta diversificada de materias primas. Sin embargo, en el entorno actual, al final de un ciclo de deuda, esta asignación debe ser adaptada. El riesgo de los bonos nominales a largo plazo es mucho mayor, por tanto, una parte de esa asignación debería desplazarse hacia bonos ligados a la inflación. La asignación a activos reales como el oro y las materias primas podría incluso aumentarse. No se trata de la fórmula exacta, se trata de entender la lógica de la máquina. Estás equilibrando los riesgos, estás construyendo un sistema donde la debilidad de un componente es compensada por la fortaleza de otro. Piense en su cartera no como un coche de carreras diseñado para una pista lisa, sino como un vehículo todoterreno. Puede que no gane una carrera en el circuito de Mónaco, pero es el único que te llevará a tu destino cuando la carretera se convierta en un camino de tierra, luego en un barrizal y finalmente en una montaña helada. El mayor desafío no es técnico, es psicológico. Es resistir la tentación de abandonar la estrategia cuando una parte de tu cartera está funcionando mal. Siempre habrá algo en una cartera verdaderamente diversificada que odies. Si todo sube a la vez, no estás diversificado. Aceptar esto requiere una disciplina férrea y una confianza profunda en los principios, no en las emociones del momento. Porque no es sobre ser el más listo, es sobre ser el que más aguanta. Es la única forma de garantizar que la riqueza que tanto te ha costado construir no solo sobreviva al cambio de era, sino que pueda incluso fortalecerse con la volatilidad que se avecina. De acuerdo, pasemos de la teoría a la práctica. Hemos establecido que los viejos mapas son inútiles. Ahora te daré las coordenadas para el nuevo territorio. La construcción de una cartera antifrágil no se basa en productos financieros complejos, sino en la aplicación rigurosa de principios atemporales. El primero y más importante es la diversificación real, no la ilusión de diversificación. La mayoría piensa que diversificar es comprar acciones de Telefónica, Inditex, Santander y algunas empresas del S&P 500. La realidad es que eso es una concentración de riesgo en un único escenario económico.
el crecimiento global con inflación controlada. Todos esos activos se hunden juntos cuando la máquina económica se gripa. La verdadera diversificación consiste en equilibrar tu cartera entre activos que prosperan en los 4 entornos económicos posibles que he mencionado antes: crecimiento al alza, crecimiento a la baja, inflación al alza e inflación a la baja. Piénsalo como un equipo de fútbol. No puedes tener 11 delanteros, necesitas defensas, centrocampistas y un portero. Cada uno tiene una función específica y brilla en diferentes momentos del partido. Tu cartera es igual. Necesitas activos que jueguen al ataque cuando la economía crece, pero también necesitas defensas sólidas que protejan tu patrimonio cuando llega la recesión o la inflación se dispara. ¿Cómo se implementa esto de forma práctica? El primer paso es cambiar tu mentalidad de asignar capital a asignar riesgo. En una cartera 60-40 tradicional, el 60% en acciones no representa el 60% del riesgo. Debido a que las acciones son 3 veces más volátiles que los bonos del tesoro, ese 60% de capital representa más del 90% del riesgo total de la cartera. Estás apostando casi todo a que el crecimiento económico será bueno. Para equilibrar el riesgo, necesitas asignar capital de una forma que puede parecer contraintuitiva. Necesitas menos capital en los activos más volátiles y más capital en los menos volátiles. Por ejemplo, en nuestra cartera All Weather, la asignación a acciones es solo del 30%, mientras que la asignación a bonos del tesoro a largo plazo, que son menos volátiles, es del 40%. No se trata de las cifras exactas, sino del principio: equilibrar el riesgo para que ningún entorno económico pueda destruir tu cartera. Veamos cómo habría funcionado esto en la historia. Durante la crisis de 2008, mientras una cartera 60-40 se desplomaba más de un 30%, una cartera equilibrada por riesgo cayó mucho menos, porque la brutal caída de las acciones fue amortiguada por la subida de los bonos del tesoro a largo plazo, que actuaron como el refugio perfecto en ese entorno de crecimiento a la baja. Ahora vayamos a los años 70, la década de la estanflación. Una cartera 60-40 fue aniquilada. Tanto las acciones como los bonos perdieron valor en términos reales durante casi una década. Fue una década perdida. Sin embargo, una cartera verdaderamente diversificada que incluyera oro y materias primas habría prosperado. El oro se multiplicó por más de 20 y las materias primas se dispararon. Esos eran los delanteros en ese entorno de inflación al alza. El error que comete la mayoría es mirar el rendimiento reciente de un activo y extrapolarlo al futuro. Compran lo que ha subido. La estrategia correcta es construir un sistema que no dependa de tus predicciones. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es esta disciplina. Debes aceptar que siempre habrá una parte de tu cartera que te decepcione a corto plazo. Si todo en tu cartera sube a la vez, te garantizo que no estás diversificado. Estás en una burbuja. El beneficio de este enfoque va más allá de lo financiero. Es psicológico. Te libera de la ansiedad de tener que adivinar qué hará el mercado mañana. Te permite dormir tranquilo por la noche, sabiendo que tu sistema está diseñado para resistir cualquier tormenta, venga de donde venga. Puedes tener la emoción de la especulación a corto plazo o la serenidad de la seguridad a largo plazo, pero no ambos. El universo no funciona así. La verdadera riqueza no es un número en una pantalla, es la libertad y la tranquilidad que te proporciona tu patrimonio. Y eso solo se consigue con un sistema robusto basado en principios, no en pronósticos. Si este contenido está resonando contigo, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora, continuemos. Ahora profundicemos en los componentes específicos de esta máquina antifrágil, centrándonos en los activos reales que son cruciales para el entorno que se avecina. El primer activo, y quizás el más incomprendido, es el oro. La mayoría de los inversores modernos lo descartan como una reliquia, un pedazo de metal que no paga dividendos ni intereses. La realidad es que el oro no es una inversión en el sentido tradicional, es dinero. Es la forma de dinero más antigua y duradera de la humanidad, y su función principal en una cartera no es generar altos rendimientos, sino actuar como un seguro contra la devaluación de las monedas fiduciarias y el caos sistémico. Gestioné miles de millones a través de la crisis de 2008 y aprendí que cuando la confianza en el sistema financiero se evapora, todos los activos de papel se vuelven sospechosos. El oro es el único activo financiero que no es el pasivo de otra persona. No depende de la promesa de pago de un gobierno o una empresa. Por eso, en un mundo donde los bancos centrales están imprimiendo dinero a una escala sin precedentes para monetizar la deuda, tener una asignación estratégica al oro es una cuestión de prudencia, no de especulación. ¿Cómo implementarlo? Una asignación de entre el 7.5 y el 15% de la cartera total es un punto de partida razonable. No se trata de apostar la granja al oro, sino de tener un contrapeso eficaz. Cuando las acciones y los bonos caen juntos durante una crisis inflacionaria, el oro tiende a subir, protegiendo el poder adquisitivo de tu cartera.
Miremos la historia. En 1971, cuando el presidente Nixon rompió el último vínculo del dólar con el oro, inauguró una década de inflación galopante. Mientras el mercado de valores se movía lateralmente, perdiendo más del 50% de su valor en términos reales, el precio del oro pasó de $35 la onza a más de 800. No se trata de predecir que eso volverá a ocurrir exactamente igual, sino de entender que el oro es el termómetro de la desconfianza en el dinero fiduciario. El segundo componente clave son los bonos ligados a la inflación. Estos instrumentos son una maravilla de la ingeniería financiera, pero muy poca gente los entiende o los utiliza. A diferencia de un bono normal que te paga un interés fijo, el valor principal de un bono ligado a la inflación se ajusta según el índice oficial de precios al consumo. Esto significa que están diseñados explícitamente para protegerte de la inflación. En el entorno actual, donde el mayor riesgo para tu patrimonio no es una recesión, sino la erosión silenciosa del poder adquisitivo, estos bonos son un componente defensivo esencial. La mayoría piensa que los bonos del gobierno son seguros. La realidad es que los bonos nominales a largo plazo son uno de los activos más arriesgados cuando la inflación es alta y volátil. Estás bloqueando un rendimiento fijo mientras tus gastos de vida se disparan. ¿Cómo implementarlo? Considera reemplazar una parte significativa de tu asignación a bonos tradicionales, quizás entre un tercio y la mitad, por bonos ligados a la inflación de diferentes gobiernos. Esto te proporciona una protección directa y contractual contra la degradación de la moneda. Finalmente, una cesta diversificada de materias primas. Esto incluye energía, metales industriales y productos agrícolas. Son los insumos básicos de la economía global. Cuando la demanda es fuerte o la oferta es limitada, sus precios suben, a menudo impulsando la inflación. Tener una pequeña asignación, digamos del 7.5%, te proporciona otra capa de protección. En los años 2000, después del estallido de la burbuja tecnológica, las acciones tecnológicas se desplomaron, pero entramos en un superciclo de materias primas impulsado por el crecimiento de China. Quienes tenían esta diversificación no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. No es sobre ser un experto en el mercado del petróleo o del cobre, es sobre poseer una pequeña parte de los bloques de construcción físicos de la economía como un contrapeso a tus activos de papel. Juntos, estos tres componentes, oro, bonos ligados a la inflación y materias primas, forman el núcleo defensivo de tu cartera contra el mayor riesgo de nuestra era. No te harán rico de la noche a la mañana. Su trabajo es otro, asegurarse de que no te empobrezcas lentamente. Porque lo que separa a los que construyen un legado duradero de los que ven su fortuna desvanecerse es entender que no se trata de maximizar los rendimientos cada año, se trata de sobrevivir a los inevitables reseteos del sistema. Hemos recorrido un largo camino. Hemos desmontado la vieja máquina 60-40, una reliquia de un mundo que ya no existe. Hemos entendido por qué el dinero en efectivo, lejos de ser un refugio, es un témpano de hielo que se derrite bajo el sol de la impresión monetaria. Y hemos sentado las bases para construir algo nuevo, algo robusto, algo que he llegado a llamar una máquina antifrágil. Permíteme ahora ensamblar todas las piezas, no como una fórmula mágica, sino como un mapa de principios para navegar el territorio desconocido que tenemos por delante. El sistema completo, el marco de pensamiento, se sostiene sobre tres pilares fundamentales: la aceptación de la ignorancia, el equilibrio de riesgos y la disciplina inquebrantable. El primer pilar, la aceptación de la ignorancia, es el más difícil de internalizar, porque choca directamente con nuestro ego. La mayoría de la gente cree que para tener éxito en los mercados hay que ser más listo que los demás, hay que predecir la próxima gran tendencia. La realidad es que el futuro es radicalmente incognoscible. En mis 50 años de mercado, he visto a los genios más brillantes, con los modelos más sofisticados, ser aniquilados por un evento que nadie vio venir. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir, sino su humildad para prepararse. La cartera antifrágil no es una apuesta sobre el futuro, es una confesión de que no sabemos cuál será ese futuro, y precisamente por eso funciona. El segundo pilar es el equilibrio de riesgos. Una vez que aceptas que no sabes qué estación económica vendrá después, la única estrategia lógica es prepararte para todas ellas. No se trata de diversificar activos, se trata de diversificar entornos. Tu cartera debe tener componentes que prosperen cuando el crecimiento sorprende al alza, como las acciones. Debe tener componentes que te protejan cuando el crecimiento se desploma, como los bonos del tesoro de alta calidad. Debe tener componentes que se beneficien cuando la inflación se dispara, como el oro, las materias primas y los bonos ligados a la inflación. Y debe tener componentes que funcionen en un entorno de desinflación. Piense en su cartera como un sistema de ingeniería.
No construirías un puente diseñado para soportar solo vientos del norte, lo construirías para resistir vientos de cualquier dirección, terremotos e inundaciones. Tu patrimonio merece el mismo nivel de ingeniería robusta. El tercer pilar, y el que determina el éxito o el fracaso a largo plazo, es la disciplina inquebrantable. Construir la máquina es la parte fácil. La parte difícil es no desmontarla en medio de la tormenta. Y para lograrlo, debes conocer y evitar los errores de comportamiento que destruyen más riqueza que cualquier crisis económica. El primer error es el sesgo de la actualidad. La gente tiende a creer que lo que ha funcionado en los últimos años seguirá funcionando para siempre. Compran acciones tecnológicas después de una década de subidas espectaculares, justo en el pico de la burbuja. Venden sus bonos después de la primera subida de tipos, justo cuando podrían empezar a ofrecer protección. No se trata de perseguir lo que está de moda, se trata de mantener el equilibrio estructural, reequilibrando tu cartera periódicamente para vender lo que ha subido mucho y comprar lo que ha bajado. Es contraintuitivo, es difícil, pero es la única forma de mantener la máquina calibrada. El segundo error es la reacción emocional. Los mercados son una máquina de transferir riqueza de los impacientes a los pacientes. Las noticias están diseñadas para provocar miedo y avaricia, porque esas emociones generan clics y comisiones. Cuando el mercado se desploma un 20%, tu instinto te gritará que vendas todo para detener la sangría. Cuando una acción se dispara, tu instinto te gritará que compres más antes de que sea tarde. Debes tener un sistema, basado en principios, que te diga exactamente qué hacer en esos momentos. Un plan escrito. Porque no es sobre tener la estrategia perfecta, es sobre tener una estrategia y seguirla. El tercer y último error es la complejidad innecesaria. La industria financiera se beneficia de hacer que las cosas parezcan complicadas. La realidad es que los principios más poderosos son increíblemente simples. Puedes tener una cartera globalmente diversificada y equilibrada en riesgo con apenas 5 o 6 ETFs de bajo coste. No necesitas productos exóticos ni gestores estrella. Puedes tener la complejidad que alimenta el ego de tu asesor, o puedes tener la simplicidad que alimenta tu tranquilidad, pero a menudo no puedes tener ambas. El marco final es este: una cartera que no depende de tus predicciones, equilibrada para los 4 entornos económicos, construida con activos simples y de bajo coste, y gestionada con una disciplina férrea basada en un plan escrito. Es aburrido, no te dará historias que contar en una cena, pero te dará algo mucho más valioso: la probabilidad matemática de alcanzar tus objetivos financieros y la serenidad de saber que estás preparado para cualquier cosa que el universo te depare. Después de más de medio siglo observando cómo funciona la máquina económica y cómo interactuamos con ella, he llegado a una conclusión profunda. La inversión no es, en última instancia, una batalla contra el mercado. Es una batalla contra uno mismo. Es un viaje de autoconocimiento disfrazado de búsqueda de rendimientos. El dinero es simplemente un espejo que refleja con una claridad brutal nuestras mayores debilidades, nuestro miedo, nuestra codicia, nuestra arrogancia y nuestra impaciencia. La mayoría de la gente piensa que el objetivo del juego es acumular la mayor cantidad de dinero posible. La realidad es que el dinero es solo una herramienta para un fin. Y si no tienes claro cuál es ese fin, te convertirás en esclavo de la herramienta. La verdadera riqueza no se mide en euros o en el tamaño de tu cartera. Se mide en la cantidad de libertad que te proporciona. Libertad del miedo a no llegar a fin de mes. Libertad para dedicar tu tiempo a las personas y a las actividades que amas. Libertad para perseguir la curiosidad, el aprendizaje y el crecimiento personal. Libertad para tomar decisiones basadas en tus valores, no en tus necesidades económicas. He gestionado miles de millones de dólares a través de las crisis más aterradoras y he aprendido que la tranquilidad que te da una cartera bien construida vale infinitamente más que cualquier punto porcentual extra de rendimiento que puedas arañar asumiendo riesgos imprudentes. No se trata de ser el más rico del cementerio, se trata de vivir una vida plena y significativa mientras estás aquí. Y para ello, la filosofía que aplicas a tus inversiones debe ser un reflejo de la filosofía que aplicas a tu vida. El principio de la diversificación radical no es solo una técnica financiera, es una lección de vida. Nos enseña que la concentración en una sola fuente de ingresos
en una sola habilidad, en una sola relación o en una sola visión del mundo es increíblemente frágil. La vida, como los mercados, es inherentemente volátil e impredecible. La robustez proviene de tener múltiples fuentes de significado, múltiples habilidades y una mente abierta a diferentes perspectivas. El principio de aceptar la incertidumbre es la puerta de entrada a la sabiduría. Creer que tienes todas las respuestas es la forma más segura de fracasar, tanto en la inversión como en la vida. La verdadera inteligencia consiste en conocer los límites de tu propio conocimiento y operar con una humildad radical. Esto te permite aprender constantemente, adaptarte a los cambios y rodearte de personas que ven el mundo de forma diferente y que pueden señalar tus puntos ciegos. El dolor, como he escrito en mis principios, es una señal. Cuando cometes un error en el mercado y pierdes dinero, el dolor es inevitable. Pero ese dolor contiene una lección. Si eres capaz de reflexionar sobre ese dolor, de entender la causa raíz de tu error, ya sea técnico o de comportamiento, ese dolor se convierte en progreso. El mercado es el maestro más implacable y eficaz que existe. Cada error es una oportunidad para refinar tu máquina, para fortalecer tus principios y para conocerte un poco mejor a ti mismo. Al final, el viaje para construir tu seguridad financiera es el viaje para construirte a ti mismo. Requiere que seas un pensador independiente, que cuestiones las verdades aceptadas y que te atrevas a ser diferente de la multitud. Requiere que seas disciplinado cuando todos los demás son emocionales. Y sobre todo, requiere que tengas una visión a largo plazo, entendiendo que los ciclos económicos, como los ciclos de la vida, son inevitables. Hay tiempos de siembra y tiempos de cosecha, tiempos de euforia y tiempos de desesperación. La clave no es evitar los inviernos, sino construir un refugio lo suficientemente sólido como para resistirlos, y tener las provisiones necesarias para prosperar cuando llegue la primavera. Olvida la búsqueda de la estrategia perfecta. No existe. En su lugar, busca la comprensión profunda. Comprende cómo funciona la máquina del mundo. Comprende cómo funciona tu propia máquina interior y alinéalas con la realidad. Esa alineación es la fuente de toda la seguridad y la paz duraderas. La máquina que construyas no solo protegerá tu patrimonio, definirá tu libertad.